Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los hechos más importantes de hoy en Colombia. El Congreso de la República aprobó esta noche el presupuesto general de la Nación para el 2024. Las plenarias de Senado y Cámara de Representantes aprobaron un monto de 502,6 billones de pesos. El sector de educación es el de mayor partida, con 70 billones de pesos. El de inteligencia queda con una asignación de 202.000 millones de pesos. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Todo está dispuesto para las elecciones regionales del 29 de octubre, anunció hoy el registrador nacional Alexander Vega. El funcionario le pidió al gobierno nacional garantizar el traslado del material electoral a los 1.103 municipios del país. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. A continuación, los titulares de las noticias más importantes del mundo hoy. Biden en Israel respalda al gobierno de Netanyahu y confirma que el cohete que impactó hospital en Gaza fue lanzado del lado palestino. El mandatario estadounidense insiste en la solución de dos estados para la crisis entre israelíes y palestinos y logró un acuerdo para ingresar ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Desde Israel, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reforzó su apoyo al gobierno de Benjamín Netanyahu. Señaló que atribuye el ataque al hospital de Gaza a la organización Yihad Islámica. Se cumplen 10 días desde los ataques del grupo Hamas y de la posterior ofensiva de las fuerzas de defensa israelíes. Joe Biden ha reiterado este miércoles las sospechas de Washington acerca del origen de la explosión que, según las autoridades sanitarias de Gaza, provocó 471 muertos en un hospital de la ciudad. Palestinian people are suffering greatly as well. We mourn the loss of innocent Palestinian lives like the entire world. I was outraged and saddened by the enormous loss of life yesterday in the hospital in Gaza. Based on the information we've seen to date, it appears the result of an errant rocket fired by a terrorist group in Gaza. Biden anunció un desembolso de $100 millones en ayuda para los palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania. Later this week, I'm going to ask the United States Congress for an unprecedented support package for Israel's defense. We're going to keep Iron Dome fully supplied so it can continue standing sentinel over Israeli skies, saving Israeli lives. I want to thank you for coming here today. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu agradeció a Biden por el apoyo inequívoco y la cooperación sin precedentes entre las dos naciones, mencionando que Israel haría todo lo posible para evitar atacar a los civiles y que el grupo terrorista Hamas no tenía en cuenta las vidas palestinas. Tras el brutal ataque al hospital de Gaza, se conocieron videos y audios que probarían que el ataque fue desde Gaza. El atentado sin precedentes al hospital de Gaza, en donde se encontraban heridos y decenas de niños refugiándose de los ataques diarios que viven desde que inició la guerra entre Israel y Hamas, dejó al menos 500 personas muertas, de los cuales el 40% son niños, según médicos de Gaza. Pero aún se desconoce quién fue el autor de este atroz suceso, ya que se culpan entre sí. El portavoz militar Daniel Hagari dijo en una investigación que habían afirmado que no hubo fuego de las fuerzas de defensa de Israel al hospital. Según Hagari, las imágenes muestran que no hay daños estructurales en los edificios alrededor del hospital ni cráteres compatibles de un ataque aéreo. Por otro lado, se publicó un audio en donde presuntamente están hablando dos integrantes del grupo Hamas sobre el bombardeo al hospital. فهم بيقولوا تعاون الجهاد الإسلامي شكله من عين معاه بيحكوا إن الشظايا تبعت الصاروخ إنه شظايا محلية مش زي شظايا. Se espera poder ayudar a todos los sobrevivientes con las ayudas humanitarias que ingresarán en las próximas horas a Gaza. El bombardeo al hospital en Gaza provocó la protesta de miles de personas en diferentes ciudades del mundo.
Miles de personas salen a protestar para mostrar apoyo a Gaza por la crisis humanitaria que atraviesa y los intensos bombardeos que viven a diario. Las protestas se llevan a cabo en diferentes ciudades del mundo, como Líbano, Marruecos, Turquía, entre otros. Estas manifestaciones se produjeron luego de la explosión en un hospital de Gaza que dejó unas 500 personas fallecidas. ما يحدث من أهوال وفظاعات وحرب إبادة وحصار ومنع الكهرباء والمياه هي إبادة وحشية ترتكب على مرأى ومسمع العالم على العالم اليوم أن يحمي الإنسانية وأن يحمي إنسانيته إذا ما يحدث. En alguna de las protestas se han presentado actos violentos y disturbios ante las embajadas de Estados Unidos e Israel en varios países del Oriente. Además, manifestantes judíos se tomaron el Capitolio del país americano, en el que reclaman el alto al fuego en Gaza y el fin del genocidio israelí en Palestina. Los manifestantes culpan a Israel por la explosión del ataque al hospital, aunque funcionarios israelíes dicen que fue un cohete fallido de un grupo palestino. Israel permitirá a Egipto entregar ayuda humanitaria a Gaza. La decisión remarca que se harán exhaustivos controles para que los suministros no caigan en manos de los terroristas de Hamás. Esto tras un acuerdo logrado por el presidente de Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden fue el encargado de comunicar que Egipto se ha comprometido a dejar pasar hasta 20 camiones de ayuda humanitaria a través de su frontera con Gaza por el paso de Rafah. Biden ha hecho estas declaraciones después de mantener una conversación telefónica con el presidente de Egipto durante su viaje de vuelta a Washington tras una visita fugaz este miércoles a Israel. People of Gaza need food, water, medicine, shelter. Today I asked the Israeli cabinet, who I met with for some time this morning, to agree to the delivery of life-saving humanitarian assistance to civilians in Gaza, based on the understanding that there will be inspections and that the aid should go to civilians, not to Hamas. Israel agreed the humanitarian assistance can begin to move from Egypt to Gaza. El acuerdo precisa que los envíos serán únicamente de alimentos, agua y medicinas para la población civil, y remarcó que habrá exhaustivos controles para frustrar cualquier intento de hacer llegar estos productos a los terroristas. No se hizo mención a la gasolina, otro suministro básico que escasea en la región. Estados Unidos vetó la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que daba la posibilidad de realizar pausas humanitarias en Gaza y que condenaba los ataques a civiles de todas las partes. La resolución presentada por Brasil, que había evitado el llamado a un alto al fuego para ganar precisamente el apoyo de Estados Unidos, fue apoyada por 12 de los miembros del Consejo, entre ellos China y Francia, mientras que Rusia y Reino Unido se abstuvieron y solo Estados Unidos votó en contra, por lo que la resolución no se adopta debido a su derecho de veto. Colleagues, the United States is disappointed this resolution made no mention of Israel's rights of self-defense. Like every nation in the world, Israel has the inherent right of self-defense as reflected in Article 51 of the UN Charter. Además, la embajadora abogó por dar tiempo a la diplomacia y a las gestiones del presidente de Estados Unidos y del secretario general de la ONU que puedan llevar a cabo. Este es el segundo intento fallido del Consejo de Seguridad de tomar una acción común para frenar los combates en Gaza, después de que Rusia presentara otra resolución el pasado lunes pidiendo un alto el fuego inmediato, vetado entonces por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, por no mencionar específicamente a Hamás. Y mientras continúan los ataques por parte de Hamás e Israel, la cifra de muertos y heridos sigue en aumento. Se escuchan repetidas explosiones en el horizonte de Gaza y al norte de Israel. Las fuerzas israelíes han mantenido sus bombardeos sobre Gaza desde el ataque de Hamás el 7 de octubre. Aún no han comenzado la invasión israelí, pero las autoridades de Gaza dicen que 3.500 palestinos ya han muerto por los bombardeos aéreos.
alrededor de un tercio de ellos niños, una cifra de muertos mayor que en cualquier conflicto anterior entre Hamas e Israel, mientras que los heridos superan las 13.000 personas, mientras que en Israel la cifra de fallecidos asciende a 1.400 y la de heridos a 3.500. Por su parte, las autoridades israelíes aprobaron este miércoles evacuar las ciudades del norte del país, cerca de la frontera con Líbano, esto cuando sea necesario ante el creciente intercambio de ataques en la zona a medida de que avanza la guerra abierta con el movimiento de resistencia islámica. Francia evacuó varios aeropuertos y el Palacio de Versalles por amenazas de bomba. 10 aeropuertos regionales franceses fueron evacuados este miércoles en Francia, esto tras recibir amenazas de bomba que resultaron ser falsas. La paralización de las actividades en los aeródromos y el desplazamiento de los trabajadores provocó numerosos vuelos retrasados o desviados. El Palacio de Versalles también fue evacuado por tercera vez desde el sábado tras recibir una nueva amenaza que obligó a cerrarlo y a desalojar a los visitantes. Estos hechos ocurren en un contexto marcado por la elevación del riesgo de atentados en el país a causa de la crisis en Oriente Medio y del atentado yihadista del pasado viernes en un liceo de la ciudad de Arras. El gobierno de Estados Unidos levantó temporalmente las sanciones al petróleo y el gas de Venezuela. El gobierno norteamericano anunció el levantamiento temporal de varias sanciones sobre Venezuela, incluidas las del sector petrolero y de gas, después de que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición del país acordaran la supervisión internacional de las próximas elecciones. La administración de Joe Biden advirtió que la suspensión de sanciones sobre los productos estará vigente 6 meses y podría reconsiderarse la decisión si no hay los avances hacia unas elecciones democráticas y no se liberan estadounidenses detenidos en Venezuela. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América ha publicado una licencia amplia para la producción, la comercialización, la exploración, la venta, la exportación de petróleo de Venezuela, es decir, se levanta la sanción para todas las actividades de petróleo de Venezuela para la producción de petróleo y la venta de ese producto. De acuerdo con datos del gobierno venezolano, países como Estados Unidos, Canadá, Panamá y naciones de la Unión Europea han impuesto más de 900 sanciones a Venezuela desde el 2015, la mayoría de ellas a título personal contra funcionarios acusados de perjudicar la democracia. Por segunda vez, el republicano Jim Jordan, candidato del expresidente Donald Trump, fue derrotado en la votación para ser presidente del Congreso de Estados Unidos. Jim Jordan fracasó en su segundo intento por ganar la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos con un total de 199 votos, inferior a los 200 votos que obtuvo el martes, ya que 22 republicanos y los 212 demócratas votaron en su contra. La Cámara se encuentra ahora en su 16º día sin un líder, lo que ha dejado al Congreso incapaz de responder a las guerras en Medio Oriente y Ucrania, y a su vez de tomar medidas para evitar un cierre parcial del gobierno que comenzará en menos de un mes sin el Congreso. Recordemos que Kevin McCarthy, para ganar la presidencia de la Cámara, tuvo que pasar por 15 votaciones y una división republicana, lo que le da esperanza al republicano Jim Jordan de ganar aún la presidencia. En noticias tecnológicas, en Alemania crean un robot jardinero. Autónomo, multifuncional y libre de emisiones. Los fabricantes alemanes de CityBot planean utilizar su coche robot día y noche para ayudar a las comunidades locales en varias funciones, entre ellas recoger basuras, regar árboles, cortar el césped y también en los aeropuertos como control de plataformas. Impulsado por electricidad o hidrógeno, el objetivo de los fabricantes de CityBot es operar el vehículo equipado con sensores de forma autónoma y altamente automatizada en torno al urbano digitalizado. El siguiente paso de la compañía es desplegar el robot en los aeropuertos para guiar a los aviones en la pista y manejar el equipaje. Muy buenas noches. El doctor Vladimir Fernández, actual secretario jurídico de la Presidencia de la República, ha sido elegido nuevo miembro de la Corte Constitucional. Su elección supone
que el alto tribunal mantendrá una mayoría progresista, como la ha caracterizado desde hace varios años. El doctor Fernández es experto en Derecho Administrativo y tiene una maestría y un doctorado además en el Externado de Colombia. Es muy cercano al presidente Petro desde hace más de 15 años. Trabajó con él inclusive en la alcaldía. El doctor Fernández es nuestro invitado esta noche. Me llamó mucho la atención, doctor Fernández, gracias por aceptar la invitación. Su nombre es Vladimir. Vladimir era el nombre de Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov. Y las personas de nombre Lenin que yo conozco lo han sido porque alguno de sus antepasados o sus padres o sus abuelos eran de izquierda a izquierda. Sí, señor. ¿A usted también le pasó eso? Buenas noches, Yamit. Sí, pues uno no escoge el nombre, se lo ponen. Su padre era de izquierda. Totalmente izquierda, un líder agrario muy radical de izquierda y tuvo la gentileza de llamarme así. Hubiera sido también Vladimir I, el santo, sí, el primero de Rusia, pero no fue por él. Después del zar Nicolás. Sí, de mucho antes. Ah, sí. Sí, fue uno de los primeros de la dinastía, inclusive antes de la Romanov. ¿De dónde era su padre? Mi padre es huilense, de Rivera, Huila. ¿Y por qué se formó de izquierda? Pues por sus inquietudes en favor de los campesinos, sobre todo, por la lucha social. Él fue líder político. Y más que eso, agrario. Líder agrario. Sí, señor. Comunista. No tanto. No tanto, pero sí socialista. Sí, señor. ¿Qué recuerda de él? ¿Qué obra recuerda de él para catalogarlo como de izquierda? Él fue en las épocas de los 90, usted recordará, unos paros agrarios de todo el sur de Colombia. ¿Él los organizó? Sí, señor. Y eso hablaba yo con Cecilia López. Varias discusiones de ellos, ella ministra, él líder agrario, allá en el departamento, en la gobernación. Hay muchas anécdotas y cuando la conozco y nos sentamos en la misma mesa, le dije yo, ministra, usted de pronto se acuerda de mi papá. Le conté, me dijo, creo que me sacó bastantes canas. Yo le dije, sí, y usted a él también. Entonces el tema, esas son las vueltas que da la vida. ¿Y qué anécdota recuerdan particularmente? Pues que ella lo regañaba mucho y lo gritaba mucho y a él no le gustaba el tema porque iba a la casa y nos contaba que un poquito beligerante también la señora ministra. ¿Y usted heredó? No, yo soy pausado, trato de ser un poquito reflexivo y no tanto responder de inmediato, no, yo soy un poquito más pausado. ¿Y usted alguna vez soñó en llegar a ser miembro de la Corte Constitucional? Yo creo que todos los que nos sentamos en esas bancas de la universidad desde el primer año, todos, usted pregunta y todos en el primer día de clases soñamos con eso. ¿Con llegar a la Corte? Sí. Pues se va a cumplir su sueño. Sí. ¿Para hacer qué? Para servir, para ayudar, para cumplir la Constitución política. Yo creo que la Constitución política es un proceso bellísimo. Llegar a construir esa Constitución después de unos acuerdos de paz que participaron diferentes grupos guerrilleros. Llegó un momento, estaba el país ansioso de un cambio, de renovar su contrato social, de hacer un pacto, un acuerdo fundamental. Todo ese proceso fue histórico, fue social, fue cultural. Esa amalgama generó nuestra Constitución. Y a mí me gustaría que tuviéramos una Constitución para eso. Y una Corte Constitucional para
que ese acuerdo al que llegamos en el 91 se haga realidad. Yo creo que esa es la tarea. La Corte Constitucional está integrada por 9 miembros. Sí, señor. Los actuales, incluyendo al doctor Linares, sí, señor, a quien ustedes reemplazan, gran abogado. Digamos, tienen 2 tendencias. No es que sean liberales o conservadores, sino tendencias. Son 5 tendencias progresistas y 4 tendencias, digamos, conservadoras. El doctor Linares, a quien usted reemplaza, era uno de los miembros de la tendencia progresista. Sí. ¿Usted mantendrá esa mayoría? Yo creo que mi talante socialdemócrata hace que la Corte o mis decisiones se encaminen en favor de esos derechos. Los de centro izquierda, por llamarlo. Sí, los progresistas. ¿Qué piensa usted del aborto? El aborto como manifestación del pueblo, de la voluntad ciudadana vertida en el Congreso y a su vez también legitimada democráticamente por los magistrados de la Corte Constitucional, pues son decisiones que ya se han tomado. Es más, están en firme desde el 2022. Recuerdo, la sentencia es la de constitucionalidad, la 55 del año pasado, y sobre ella pues hay que partir. Hay que decir que existe y que esa sentencia hay que cumplirla. ¿Usted qué opinión tiene sobre el llamado choque de trenes? ¿Cuándo existía realmente? Porque sí, realmente hoy no ha vuelto a ocurrir ningún fallo de tutela de la Corte Constitucional contra fallos de la Corte Suprema. Pero en los casos en que ocurra, ¿su posición cuál es? Mi posición es que una tutela actúe o proteja un derecho fundamental frente a una decisión de otra corte, en eso hay que tener en cuenta que es la excepción de la excepción. Tiene que tener unas reglas absolutamente claras, objetivas, para que pueda proceder. No es el común de los casos, ni es para someter a un nuevo recurso decisiones definitivas de las otras cortes. Es decir, sí es apta el derecho de amparo o de tutela, sí, contra sentencias. Sí, excepcionalmente, muy excepcionalmente, porque es que debe primar los derechos fundamentales. Y si aparece un derecho fundamental comprometido, hay que salvaguardarlo. Si usted hubiera sido un miembro de la Corte Constitucional, ¿qué sentencia no habría aprobado de las dictadas por la Corte? No hubiera votado la decisión de la emergencia económica de La Guajira. A ver, como usted bien lo sabe, el fallo de la Corte tuvo que ver con que fue una medida sobreviniente. Sí. Sobreviniente, es decir, que no, dijo el gobierno. Y la Corte dijo, no, esto viene hace muchísimo tiempo, en que La Guajira es territorio de nadie. La Guajira nunca ha tenido agua porque siempre se han robado los recursos de regalías para acueductos. Y ¿Usted hubiera votado en contra? Es que es un problema estructural el que tiene La Guajira, sí, en muchos aspectos. Sí, sí. Pero en este momento estamos sufriendo el fenómeno del Niño junto al cambio climático como nunca había sucedido, no en Colombia, en el mundo. Y todo lo que se dijo y se estaba previendo en esa decisión del 2 de julio ha pasado. Todo. Las altas temperaturas, la falta de agua, y todo se hizo a título de preventivo, sabiendo que ese asunto no existía antes, no se había previsto. Y ocurrió y se dijo en junio, viene el fenómeno del Niño y se encuentra con el fenómeno del cambio climático mundial y va a ser una situación realmente muy dañina para el departamento más vulnerable respecto a esos temas, que es La Guajira. Ese es el concepto.
Eso fue lo que se trató de mostrar. Es más, se hizo la audiencia en la Corte, se mostró la evidencia. Sí. Se llamaron inclusive por parte de la Corte expertos internacionales que explicaron cada asunto. Entonces, pues no fue un invento, no fue de pronto va a pasar, no, está ocurriendo. En noviembre van a caer las últimas lluvias del año y después se agrava la situación. Y eso es lo que se estaba previendo. Afortunadamente, el efecto diferido permite que decisiones y actuaciones respecto del agua se puedan seguir tomando para proteger al departamento. Y se siguen tomando, sobre todo aprovechar estas últimas lluvias que vienen en noviembre, se están haciendo reservorios, jagüeyes, para que se pueda conservar y tratar de mitigar lo que va a ocurrir posteriormente. Y ahora la pregunta contraria, es decir, ¿qué sentencia que se perdió en la Corte por 5-4 usted habría votado a favor y no en contra? Entonces, mi querido doctor Fernández, ¿qué sentencia que se perdió por un voto en la Corte Constitucional con su antecesor Linares usted hubiera votado a favor y la hubiera salvado? Pues recuerdo un caso muy importante para el derecho electoral y para el derecho de la oposición. El caso de la representante a la Cámara Robledo, Ángela María Robledo. En ese caso, la Corte votó 5-4 en contra de que ella siguiera en la Cámara. Yo hubiera votado que continuara precisamente por el estatuto de la oposición. ¿Por qué la Corte falló en contra? La Corte encontró una causal de doble militancia. De doble militancia. De doble militancia porque pertenecía a un partido, se inscribió como vicepresidenta del actual presidente en su momento y ella por eso adquiere, al quedar la segunda votación, su derecho a la Cámara de Representantes. Esto fue un derecho que le otorgó el Estatuto de la Oposición, ¿sí? Y yo creo que ahí tenía que primar el estatuto de la oposición a una supuesta o posible, pero terminó siendo doble militancia. Entonces, ahí se perdió la curul. Y una representante de la oposición. Ahora mire, doctor Fernández, debido a los cargos que usted ha ocupado últimamente, es muy posible, por no decir absolutamente seguro, que llegarán fallos de sentencia que votar en donde usted tenga que declararse impedido. Así es. ¿Qué va a pasar ahí? Declarar el impedimento y actuar de conformidad. Todas las cosas que usted ordenó o apoyó como asesor jurídico del presidente Petro tendrá que abstenerse. Así es. Por ejemplo, algo que le preocupe especialmente. No es que me preocupe algún caso o el otro, sino que pues la intervención como asesor, como partícipe en consejos de ministros, como quien ha emitido conceptos y ha actuado en representación de la presidencia ante la misma Corte, pues es el trabajo, lo que corresponde. Y frente a eso, lo que hay que hacer es no mirarlo en la Corte. Ahora miren, ¿qué ordenó, qué facilitó esa mayoría de 88 votos suyos? Facilitó que encontré un Senado receptivo que entiende que se puede dialogar con todos, que entienden la diferencia, que entienden llegar a puntos de acuerdo con ideas, el buen trato, el buen desarrollo de las reuniones, y eso me llevó a que afortunadamente en todos los partidos tuve una gran receptividad y realmente audiencia de cada uno de los senadores. ¿Cómo le dijo el presidente Petro
O si le dijo él, no sé, porque él nunca dice las cosas, sino lo dicen sus asesores, que usted iba a ser su candidato para la Corte Constitucional. Me dijo, alístese que va en la terna de la Corte. ¿Con él no ha hablado? Así de claro. ¿No ha hablado con él? Esta mañana conversamos. No, pero sobre el tema. Corte Constitucional. Sí. ¿Con él habló? Sí. ¿Alguna instrucción? ¿Cuál fue la instrucción? Más que instrucción fue cómo consiguió esos 88 votos. Entonces le hice los comentarios que le acabo de hacer a usted. Con cada uno pude conversar. Fui 2 días al Senado. Realmente hablé con muy buena disposición y le expliqué lo que encuentro yo y volví y le dije, hay que insistir en el acuerdo nacional para sacar los temas importantes para el país. ¿Cuál es el acuerdo nacional que la gente, con todo respeto, doctor Fernández, no lo tiene claro? El acuerdo nacional es, aquí están las reformas, aquí se están planteando, ¿qué hay que hacer? ¿Hasta dónde vamos? ¿Y cómo nos pueden apoyar? Eso mismo hay que plantearlo. ¿Pero dónde está el acuerdo? No, por eso es lo que hay que presentar. Y eso fue lo que volví y le dije hoy. Eso es lo que hay que presentarle al país. No solo a los partidos políticos, como debe ser, a los gremios, al sector real. Pero eso no ha ocurrido. Pero tiene que ocurrir. ¿Consultar a los gremios? Sí, señor. Y a todos los interesados en este país en que las reformas pasen. ¿Por qué? Porque de eso se trata el acuerdo nacional, que todos estemos de acuerdo en beneficiar a los que nunca han sido beneficiados, a los que nunca han tenido derechos, que se les abra un margen, una puerta, una posibilidad. No, pero eso no son los gremios. Y claro que los gremios quieren entrar. Cuando hablamos de la reforma agraria, cuando hablamos del tema de tierras, los gremios estuvieron listos a decir aportamos, apoyamos. Pero a ver, doctor Fernández, con respeto. Sí. Los gremios son un símbolo, así no lo sean, pero son símbolos de la derecha. El conservadurismo, la empresa privada, el establecimiento. Sí. Esos son los gremios. Aparentemente, la gente los observa así. Sí. ¿Usted es partidario de esa posición de defensa de los gremios? Yo creo que ellos quieren participar en un acuerdo nacional. Es decir, usted no es tan de izquierda como podría pensar. No, yo soy una persona de espíritu conciliador. Yo soy una persona que le gusta llegar a acuerdos, a consensos. Reconociendo los derechos que tiene la derecha. Pues es que la Constitución establece el respeto a los derechos adquiridos. Partamos de ahí. Entonces, frente a esos, hay que construir para mejorar la situación de quienes están carentes de derechos. Es decir, la empresa privada es un derecho de propiedad. Sí. La empresa privada es un derecho adquirido. Sí. Usted será en la Corte Constitucional defensor de ese derecho adquirido. Claro, pero es que así está, y es que así lo ha propuesto el presidente. Por ejemplo, el presidente, cuando habla de adquirir tierras, él habla es de la compra. Nunca ha hablado ni de la extinción ni de la expropiación. 2 figuras legales, figuras desde el 36, y él lo que quiere es que se lleguen a acuerdos para compra, respetando precisamente esos derechos de propiedad. Es decir, doctor Fernández, para interpretarlo, si usted me lo permite, señor, con todo respeto, usted es de izquierda, pero tan de izquierda. Yo soy socialdemócrata. Sí, que en donde han regido partidos socialdemócratas como Alemania, son más de centro que de izquierda, ¿no es cierto? Son progresistas, realmente. Entonces, no es que el coco haya llegado a la Corte. No, señor. Ni la izquierda ha llegado a la Corte. No, llegó un pensamiento progresista, un pensamiento que respeta la Constitución. ¿Qué será? ¿Cuál será su primer principio de defensa si se presenta la ocasión en la Corte Constitucional? La solidaridad. ¿Solidaridad? Sí. ¿Con
con los colombianos. La solidaridad como principio en favor de aquel que tiene la mesa desequilibrada. Hay que equilibrarle la mesa a las personas que requieren acciones afirmativas, que reclaman por desigualdades de generación en generación. Hay que hacer valer la solidaridad, que nos integremos a esto como comunidad y entre todos nos apoyemos. Usted sabe, doctor Fernández, y lo sabe bien, que la paz total en Colombia no se logrará sino en negociación con el narcotráfico. ¿Está usted de acuerdo con eso? Hay que intentar llegar a acuerdos, pero eso se debe hacer dentro de un marco con la justicia penal. Esto tiene que hacer parte con la justicia penal y dentro de un marco jurisdiccional. Ahí no hay acuerdos políticos, ahí hay acuerdos y conversaciones sociojurídicas para ver de qué manera se puede hacer una legislación que permita desmontar esas estructuras. Pero a ver, mire, doctor Fernández, el fiscal general es absoluto enemigo, y lo ha dicho claramente, de hacer una negociación con el narcotráfico. El presidente Petro no parece tan enemigo. Es así que la paz total incluye al narcotráfico, no claramente, pero no lo descarta. Así es. Y ha habido contactos, como usted bien lo sabe. Usted es partidario de que dentro del derecho penal se negocie la paz con el narcotráfico. Es que se tiene que negociar la regularización de esa situación. Yo le pongo el ejemplo... ¿Qué llama regularización? Que esto quepa dentro de la jurisdicción penal. Es que hay que reformar el procedimiento penal, el sistema penal acusatorio, de tal manera que vuelva a tener el sentido que tenía en el momento que se creó. Yo le digo a usted y le pongo un ejemplo. ¿Por qué existe la famosa ley RICO en Estados Unidos, donde se le da inclusive a los delatores y a quienes se entregan acuerdos para dejar su actividad criminal, para desmontar sus estructuras, inclusive para delatar, y se llegan a acuerdos, sobre todo ante el fiscal, ante la jurisdicción, ante los jueces, y se pueden llegar a acuerdos? Yo lo que digo es que si eso lo pueden hacer otras naciones, pues ¿por qué no montamos un modelo que no acabe con nuestra integridad como país, pero que ayude a fomentar una paz, poner esto en orden y en un país tranquilo? Ese es nuestro principal problema y lo ha sido durante muchos años. ¿Por qué no armamos las herramientas de frente al país, de manera transparente, para llegar a desmontar esas estructuras criminales? Por lo menos hay que proponerlo. Sí, porque uno dice, si el origen primario de la violencia en Colombia es el narcotráfico, ¿por qué no negociar con el narcotráfico? Para acabarlo. Exacto, pues por supuesto. A eso vamos. ¿Y usted es partidario de eso? Sí, señor. De hablar directamente con el narcotráfico. Sí, dentro de un marco penal. Sí, pero obviamente pues con un estatuto especial. Exactamente. Fijando ciertas penas. Sí, señor. En caso de que haya delación y entrega de insumos y demás. Y con protección e indemnización a las víctimas y a la población civil. Es decir, llega a la Corte Constitucional un hombre partidario de que la paz total incluya al narcotráfico siempre y cuando se someta a los códigos penales. Exactamente, dentro de toda una regularización y una legislación penal. Mucha suerte, doctor Fernández. Muchas gracias, Yamil. Usted ha sido muy amable. No, señor, usted. Y ustedes, televidentes de la sintonía, y los invitamos ahora a que continúen aquí, en Noticentro 1, CM.
Noticentro 1, CMI. Aprobado en el Congreso el más alto presupuesto para el país en toda la historia. Mayores gastos serán pago de deuda externa, educación y salud. Es un voto de confianza para atender la situación actual del país, dice Mininterior. Corrupción en servicio de salud, denuncia el presidente y pide suspender licitación. Mineducación anuncia que revisará contratos y quejas con servicio de salud a maestros. Sigue cayendo nivel de embalses y las plantas térmicas aumentan generación. Presidente Petro critica posición de Estados Unidos contra Gaza. Personajes rechazan posición del presidente Petro frente a conflicto árabe-israelí. Advertencia de ministro de Defensa a Clan del Golfo. Primer gran acuerdo sobre sustitución de cultivos en Cañón del Micay. Nuevo magistrado de Corte Constitucional, partidario de hablar con narcotráfico para paz total. Empresas privadas anuncian presentación de programa de recuperación económica del país. La economía solo creció 0.2% en agosto. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El Congreso de la República aprobó esta noche el presupuesto general de la Nación para el 2024. El monto es 502.6 billones de pesos. El pago de la deuda pública y el sector educación son los renglones que recibirán los mayores recursos. En tiempo récord, las plenarias del Senado y Cámara de Representantes aprobaron el presupuesto general de la Nación para la vigencia 2024, 502,6 billones de pesos, que fue lo que propuso el Gobierno Nacional. La ley pasa ahora a sanción presidencial. Este presupuesto tiene unas partidas donde la mayor tajada se la lleva el Ministerio de Educación, sector que tendrá 70,4 billones de pesos. Le sigue Salud y Protección con 61,5 billones de pesos. Después, Defensa y Policía, con 56,4 billones de pesos. Hacienda, 47,5 billones de pesos. Trabajo, 44,4 billones de pesos. Los sectores que menos presupuesto tienen son Ciencia, Tecnología e Innovación, con 399.000 millones de pesos. E Inteligencia, con 202.000 millones de pesos. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, celebró la aprobación que le dio el Congreso de la República y el respaldo a lo propuesto por el gobierno de Gustavo Petro. Es un buen mensaje político. Yo creo que el gobierno tiene que recibir con respeto el mensaje político que le envía el Congreso. El Congreso quiere trabajar y este presupuesto sale adelante porque escuchamos al Congreso. Entonces, en las otras reformas también sentémonos, escuchemos al Congreso, hagamos concertaciones y hagamos un acuerdo político para acertar. Con la aprobación del presupuesto general de la Nación, los congresistas saben arrematar la semana electoral para las elecciones regionales del 29 de octubre. Habrá sesiones nuevamente en Senado y Cámara de Representantes el martes 31 de octubre, después de los comicios regionales. Desde el Congreso de la República, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. En la Cámara de Representantes, la votación del presupuesto nacional desató un duro choque por la entrada en vigencia de los impuestos a los alimentos ultraprocesados. Ya hay decisión de la plenaria. La votación del presupuesto nacional fue el escenario de una confrontación entre parlamentarios luego de que no se tuviera en cuenta una petición para que se suspendiera la entrada en vigencia de los impuestos a los alimentos ultraprocesados. ¿Qué tipo de productos van a ver un incremento efectivo, doctor Ocampo, a partir del 1 de noviembre? Arepas, chocolate, hamburguesas, salchichas, yogures y un larguísimo etcétera. Y eso se va a incrementar al 15% a partir del próximo año. La medida incluso fue cuestionada por congresistas del Partido Verde. Como está el país actualmente, ponerle además el 10% adicional a esta cantidad de productos es hambre. No va a persuadir a nadie. Y cuando vayan a las tiendas populares de Colombia, de los barrios, de los hogares humildes, recuerden siempre que fue el pacto histórico el que puso este impuesto. El pacto histórico defendió la entrada en vigencia del impuesto. Los dineros de la salud se gastan en atender diabetes y enfermedades no transmisibles. Los ultraprocesados
no son alimentos. En el articulado sobre el presupuesto estudiado en la Cámara se incluyó también más dientes a la DIAN para evitar la evasión de impuestos, entre otras medidas. Y desde Bosa, localidad en el sur de Bogotá, el presidente Gustavo Petro denunció una red de corrupción en el sistema de salud de los profesores y ordenó suspender la millonaria licitación que está en curso para contratar esos servicios de salud. Tras identificar una red de corrupción, el presidente Gustavo Petro anunció la suspensión de la licitación para contratar los servicios de salud de los profesores en el país. Con los recursos del FOMAC se está financiando una red de corrupción y se está diluyendo el recurso de los maestros financiando esta red de corrupción. Ante la contingencia, el mandatario aseguró que prorrogará hasta por 6 meses los contratos actuales entre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduprevisora, que ascienden a 4 billones de pesos anuales. Queremos garantizar el mejor servicio posible con las mejores clínicas y hospitales en cada región. Según el mandatario, con la nueva contratación se busca que los docentes puedan elegir libremente el prestador de los servicios de salud. No se afectaría el régimen prestacional del magisterio. La ministra de Educación, Aurora Vergara, revisará las quejas y los contratos registrados en el sistema de salud de los maestros por posibles casos de corrupción. El Gobierno Nacional lamenta la ausencia del Ejecutivo de FECODE en la reunión establecida para el día de hoy. Pese a la ausencia de FECODE, el Ministerio de Educación, a través de un video, aseguró que se adelantará la revisión de contratos donde se sospecha posible corrupción en el manejo del sistema de salud para el magisterio. Las quejas de corrupción, los hallazgos de incumplimientos en múltiples contratos deben ser abordados. Esta no es una decisión unilateral de gobierno, sino por el contrario, hemos abierto los espacios de diálogo para que podamos concertar con ustedes. La Superintendencia de Salud reportó más de 31.000 quejas en lo corrido de este año presentadas por los maestros. Este es el índice más alto de reclamos que tiene el sistema de salud. La falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada, la falta de oportunidades en la entrega de los medicamentos, la falta de oportunidad para la prestación del servicio y, de manera específica, la falta de oportunidad en la programación de cirugías. El ejecutivo de FECODE, horas antes del anuncio, aseguró que existe una constante preocupación por la atención en salud para ellos. Las autoridades reportaron una disminución del nivel de los embalses para la generación de energía a este mes, octubre, y las térmicas aumentaron su operación. De acuerdo con el Centro Nacional de Despacho XM, los embalses de generación de energía en el país se mantienen en descenso por cuenta del fenómeno del Niño. Para esta semana el promedio registra 72%, mientras un mes atrás se ubicaba en 76%, es decir, bajó 5,2%. Desde julio la disminución llega al 11%. La menor disponibilidad de agua aumentó la participación de las térmicas hasta en un 40%. La térmica está entrando, como te digo, al 97 gigas día, que fue la situación de ayer, que es más o menos un 42%. Y lo que revisábamos también con XM es que esto se va a mantener de aquí por lo menos hasta el próximo abril. El dirigente anunció que la buena noticia será para el próximo mes, donde entrarán 2 termoeléctricas. Se trata de Termocandelaria y Termocaribe, que tienen inversiones de 1.8 billones de pesos. Una vez ya entra en operación, ya es un compromiso comercial completo, tiene que cumplir con el cargo por confiabilidad, tiene que cumplir con sus ofertas y con el día a día pues, del funcionamiento en el mercado. Se toman medidas para evitar impactos en las tarifas de energía de las empresas que están expuestas a bolsa. Por regulación, el distribuidor comercializador no puede trasladarle los cambios de ese costo de bolsa de un mes a otro completo al usuario, sino que tiene que diferírselo a 18 meses. Por el momento se garantiza la energía en firme para enfrentar el fenómeno del Niño. El presidente Gustavo Petro calificó de lamentable la decisión de Estados Unidos de oponerse al alto al fuego para llevar asistencia humanitaria a Gaza. Luego de que Estados Unidos votara en contra de declarar pausas humanitarias en Gaza, propuesta hecha por Brasil durante el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Gustavo Petro arremetió contra el gobierno Biden. Muy lamentable que en el Consejo de Seguridad de la ONU sea Estados Unidos el único país en esa instancia que se opone a una salida humanitaria para Gaza.
La resolución de Brasil, que contó con el apoyo de 12 miembros, incluidos China y Francia, pretendía un alto al fuego, pero Estados Unidos ejerció su derecho al veto, al señalar que Israel tiene derecho a la autodefensa y pidió dejar la situación en manos de la diplomacia. El presidente Gustavo Petro advirtió que la guerra en el Medio Oriente disparará la inflación en Colombia, impulsará el alza de los alimentos y de la energía. El presidente Gustavo Petro se refirió por primera vez en un acto público al conflicto entre Israel y Palestina. El mandatario advirtió que la guerra traerá graves consecuencias económicas para el país. Nosotros nos veríamos perjudicados, ya lo vimos con la inflación mundial de alimentos, lo que impactó en el país en términos de crecimiento de la pobreza y del hambre en general. Tendrían que ver con alza de precios de alimentos y con carestías energéticas. Y mostró su preocupación por el escalamiento del conflicto. La posibilidad de la entrada de Irán en el conflicto, que está muy cerca, prácticamente juntaría las dos regiones que hoy están en guerra, la Ucrania, y habría indudablemente una conflagración mundial. De otro lado, el jefe de Estado anunció una reforma a la justicia. Que queremos adelantar el año entrante, no es este ya el periodo para ello. Hemos hablado con las Cortes sobre la posibilidad de tener una comisión que estudie qué es lo esencial para una reforma a la justicia. El presidente Gustavo Petro reapareció en público en la posesión de magistrados del Consejo de Estado luego de 7 días de ausencia. Más de 100 personalidades del país, entre políticos, empresarios e intelectuales, suscribieron una carta pública en la que dicen que la posición del presidente Petro en relación con el ataque del grupo terrorista Hamas a Israel no los representa. Este es el documento de 4 puntos que 120 personalidades del país, entre ellos varios exministros, incluidos de este gobierno como Alejandro Gaviria, le enviaron al presidente Gustavo Petro, en el que le manifiestan que debe rechazar con contundencia los ataques cometidos por Hamas al pueblo de Israel el fin de semana antepasado. Como colombianos rechazamos de manera absoluta el ataque terrorista de Hamas contra el pueblo de Israel y por eso no nos sentimos representados por los pronunciamientos sobre el particular realizados por el gobierno de Colombia, dice en su punto número 1. De igual forma, las personalidades manifiestan que reiteran el compromiso de Colombia con el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario e invitan al gobierno a acompañar la posición de las Naciones Unidas en defensa de la población civil en Gaza e Israel. Una advertencia lanzó el ministro de Defensa Iván Velásquez al Clan del Golfo para que sus integrantes se sometan a la justicia. Por primera vez, un ministro de Defensa, después de los diálogos de paz en el gobierno Santos, visitó un espacio territorial de capacitación y reincorporación. Lo hizo el actual jefe de cartera de Defensa Iván Velásquez en Carrizo, en límites entre Segovia y Remedios, Antioquia. Haremos todo lo posible por impedir que acciones que se continúan desarrollando en su contra puedan mantenerse en el tiempo. Los firmantes de paz asesinados desde el acuerdo de paz ya son 399, en este año son 35. La víctima más reciente fue identificada como José Alexander Pinilla Fernández, asesinado en Puerto Rico Meta. El ministro de Defensa estuvo en horas de la mañana en un consejo de seguridad en el departamento de Bolívar, donde anunció una ofensiva contra el Clan del Golfo. Tiene que existir una acción muy contundente del ejército para impedir que el Clan del Golfo continúe en su proceso expansivo. El Consejo de Seguridad contó con la participación de alcaldes de distintos municipios del sur de Bolívar. Todo está dispuesto para las elecciones regionales del 29 de octubre. Así lo anunció hoy el registrador nacional Alexander Vega, quien le pidió al gobierno nacional garantizar el traslado del material electoral a los 1.103 municipios del país. Desde este miércoles, la Registraduría Nacional del Estado Civil comenzó a despachar el material electoral para los comicios del 29 de octubre, donde los colombianos elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Más de 120.000 mesas que comprenden todo el kit electoral llegarán a los 1.103 municipios que tiene Colombia. El registrador nacional dice que la situación de orden público hasta el momento tiene en alerta algunos municipios, pero que esto depende del gobierno nacional e instó al comisionado de paz a que aclare si el cese al fuego con las disidencias de las FARC contempla el respeto por las elecciones. El alto comisionado para la paz a la fecha no ha respondido ninguna de las solicitudes
y tampoco se ha hecho presente ante la Comisión Nacional de Garantías. No sabemos todavía en el cese bilateral si está garantizada la no injerencia de los grupos tanto en permitir llegar las mesas electorales como el constreñimiento o intervención al elector. A hoy no hemos obtenido respuesta del Gobierno Nacional en cabeza del Alto Comisionado. Aspiramos que el próximo lunes, que es la última comisión o la penúltima comisión, el señor Alto Comisionado se haga presente y nos dé claridad. Dice el registrador, quien estuvo acompañado por la Procuradora General Margarita Cabello en el recorrido por esta bodega de los kits electorales, que depende del Gobierno Nacional garantizar que el material llegue a todos los rincones de Colombia. Nosotros como registraduría estamos listos. Ya le toca al gobierno garantizar que estas mesas lleguen al territorio. Son miles y miles los supernumerarios que trabajan para que los colombianos puedan tener derecho al voto y lo mismo que a elegir y ser elegidos. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, denunció que ha aumentado el riesgo para las próximas elecciones regionales. Fue una respuesta insuficiente, una respuesta reducida y con poca claridad. Camargo asegura que solo 5 instituciones actuaron para prevenir los riesgos de violencia electoral que la Defensoría alertó desde el mes de agosto y que comprometían a 113 municipios de manera crítica. Por esa inacción, advierte que los hechos violentos aumentaron un 54%. Se produjeron 204 casos de conductas vulneratorias, lo que quiere decir de que hubo un aumento o una exacerbación de los factores de violencia. Efectivamente, en la medida de que nos acercamos al proceso eleccionario del próximo 29 de octubre, se aumentan o existe un mayor número de acciones violentas. Según Camargo, el riesgo aumentó en norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar, Tolima, Bolívar, Nariño, Arauca, Magdalena, Cauca y Chocó. La Procuradora General Margarita Cabello anunció que evalúa la apertura de una investigación al secretario para la Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidárraga. Cabello evalúa si Hidárraga incurrió en participación en política al revelar un listado de supuestos candidatos inhabilitados para las próximas elecciones sin presuntamente tener competencias. Para analizar, antes de tomar cualquier medida, como es lo correcto, si hubo o no injerencia en participación política. Si el señor secretario de Transparencia tiene ese listado de 500 y algo candidatos, lo correcto era o es que remita las denuncias correspondientes a las entidades correspondientes. La procuradora también hizo un llamado para que no se confunda el riesgo que existe sobre las elecciones con el anuncio del cese al fuego bilateral con disidencias de las FARC. Las firmas de los acuerdos para el cese al fuego son importantes, pero no confundamos eso con que la inseguridad se terminó. Evidentemente la inseguridad se ha incrementado en estos últimos meses. El gobierno y el llamado Estado Mayor Central de las FARC acordaron implementar de manera urgente un plan de transformación de las economías ilícitas del cañón del Micay en el Cauca, que deberá ser puesto en marcha a la mayor brevedad y funcionará como un plan piloto de la nueva estrategia antidrogas del presidente Petro. Las montañas del cañón del Micay están sembradas de hoja de coca. Hacia donde se mire, siempre aparecen cultivos de uso ilícito. Su economía entonces sobrevive gracias a la ilegalidad. Por eso allí el gobierno y el Estado Mayor Central de las FARC buscan encontrar una solución económica a un problema de raíces económicas. Que imitemos a la coca, que encontremos productos con alta rotación, con procesamiento en el campo para que dejen valor agregado, que en ese procesamiento haya una merma de peso y volumen para poder facilitar el transporte desde zonas aisladas y que haya una garantía de precio y mercado. El programa de sustitución de cultivos ya adelantó reuniones en los corregimientos de Puerto Rico y El Plateado, capital de esta región, y ya hay propuestas. Nos plantearon, tenemos 240 hectáreas, tenemos 6 cambuches de procesamiento de la coca para pasta básica de cocaína. Los entregamos a cambio de proyectos que son en su mayoría de servicios y algo muy importante, a cambio de becas universitarias para los jóvenes de esa región. Pero esta no es la única alternativa. Café para 215 hectáreas. Recuperar el cañón del Micay de la economía ilegal se ha convertido en una obsesión y en una de las grandes apuestas del presidente Gustavo Petro.
Golpe a las disidencias de alias Iván Mordisco en El Guaviare. El ejército, con apoyo de la Fiscalía, capturó a alias Lino, cabecilla y jefe de finanzas del Frente Primero de las disidencias de las FARC. El capturado sería responsable de delitos como homicidio, secuestro y extorsión. El secretario jurídico de la Casa de Nariño y magistrado electo de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, asegura que se debe establecer un marco jurídico para la negociación con narcotraficantes. Esto dice el abogado externadista de 48 años a la pregunta de si llega un magistrado petrista a la Corte. Llega un magistrado socialdemócrata que ha trabajado en el gobierno del presidente. Vladimir Fernández fue elegido ayer por el Senado como el reemplazo del liberal Alejandro Linares. Así define sus prioridades. Las causas sociales, la solidaridad, combatir la desigualdad, que la solidaridad se vuelva una realidad. En entrevista con Yamid Amat, anticipó un debate en el que seguramente se declarará impedido. ¿Usted es partidario de que dentro del derecho penal se negocie la paz con el narcotráfico? Es que se tiene que negociar la regularización de esa situación. Yo le pongo el ejemplo. ¿Qué llama regularización? Que esto quepa dentro de la jurisdicción penal. Si el origen primario de la violencia en Colombia es el narcotráfico, ¿por qué no negociar con el narcotráfico? Para acabarlo. Exacto, pues por supuesto. A eso vamos. ¿Y usted es partidario de eso? Sí, señor. Por un error de la Fiscalía se cayó un acuerdo con 2 de los vinculados a la fuga de la excongresista Aida Merlano. El juez 56 penal del circuito de Bogotá tumbó la aceptación de cargos de Joás Pineda Matallana y Kerly Pineda Matallana, los 2 hermanos que habían aceptado cargos por haber recogido a la excongresista Aida Merlano y luego transportarla en una motocicleta lejos de la clínica de donde se fugó en 2019. Es decir, que dicho delito sea perpetrado por un servidor público o una persona particular encargada de la custodia del condenado. Según el juez, la Fiscalía se equivocó al imputar a ambas personas por el delito de favorecimiento de fuga, el cual fue aceptado por ambos. Explicó que por ese delito solo pueden ser investigados funcionarios públicos y miembros del IMPEC. La Organización Mundial de la Salud respaldó el proyecto de reforma a la salud. Las bases del proyecto de reforma a la salud fueron apoyadas por la Organización Mundial de la Salud. Como el modelo de atención, como los mecanismos de gobernanza, aspectos que eran legislativos. Esa organización internacional dará recomendaciones en materia de financiación para el nuevo sistema. Va a requerir el desarrollo, entre otras cosas, de ciertas capacidades técnicas en los cuadros, tanto del Ministerio como del ADRES, en lo cual, en un proceso en el cual la OPS puede apoyar mucho. El segundo debate del proyecto podría reanudarse esta semana en el Congreso de la República. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunciará mañana la apertura de la licitación para la segunda línea del Metro de Bogotá. El distrito confirmó que este jueves se dará apertura a la licitación para la segunda línea del Metro de Bogotá. Maravillosamente tenemos 4 oferentes, 4 empresas se presentaron, damos apertura a nuestra licitación. Son 15.5 kilómetros desde la calle 72 hasta Fontanar del Río, dándole solución a millones de viajes en Bogotá. Esta línea contará con 11 estaciones, de las cuales 10 serán subterráneas. Iniciará en Chapinero, en la calle 72 con Avenida Caracas, y finalizará en Suba, en la calle 145, en los límites del distrito. Con eso consolidamos el sistema de la red de metro que nos une. Estaremos esperando haciendo la adjudicación en febrero de 2024 de esta segunda línea. Actualmente, el 43% de los residentes de Suba y Engativá vive a menos de 1 kilómetro de una troncal. Con la segunda línea del metro se aumentará a un 68% de ciudadanos. El Ministerio de Ambiente pone la lupa en la contaminación generada por obras en 3 ciudades del país. La revisión de la calidad del aire focalizada en las obras de infraestructura iniciará en Bogotá. Bogotá, por ejemplo, presenta hoy más de 100 obras con maquinaria que está en las calles. Las emisiones de estos vehículos pueden ser cancerígenas. Iniciar límites máximos de emisiones a vehículos que trabajan en el sector de la construcción, o sea, de esas máquinas que nosotros vemos en las obras,
a vehículos industriales y se excluyeron los de agricultura. Son más de 96.000 vehículos con estas características. También se aplicará en ciudades como Medellín y Cali. De encontrarse incumplimiento en los parámetros ambientales, se solicitará cambio de maquinaria. Hay preocupación en Buenaventura por el posible rompimiento de la tregua pactada por dos bandas criminales. En las últimas horas se presentó un nuevo enfrentamiento entre los xotas y los espartanos, al parecer por un ajuste de cuentas que dejó 2 personas muertas. Hay temor entre la ciudadanía y las autoridades también por esta nueva ola de violencia. El presidente del Consejo Gremial, Germán Arce, anunció la presentación al gobierno de un plan para reactivar la economía. El Consejo Gremial, en cabeza de Germán Arce, también presidente de Asofiduciarias, tiene identificada la mayor preocupación para el sector privado en materia económica. Lo que yo veo más preocupante es la inversión, es a qué ritmo crece la inversión pública y privada. Y ahí hay, digamos, múltiples factores. Uno, la baja ejecución del gobierno durante estos primeros 8 meses, en sectores que son muy críticos para la generación de empleo y para mantener el nivel de actividad económica. El vocero de los gremios económicos tiene identificados los nubarrones que enfrenta la economía. Yo creo que hay muchos. El panorama internacional es preocupante en todos los frentes, los problemas energéticos, los problemas de inflación de alimentos, de fertilizantes ocasionados por la crisis de Ucrania-Rusia. Seguimos, viviendo algunos de esos problemas. Este factor nuevo del Oriente Medio. ¿Qué tipo de medidas le va a pedir el Consejo Gremial al Gobierno Nacional para reactivar la economía? Hay unas acciones de corto plazo que hay que acelerar para garantizar que el nivel de actividad económica no se deteriore más de lo que se ha deteriorado hasta el momento. Hay unas decisiones de largo alcance que necesitamos empezar a tener mucha más certeza de cómo se van a empezar a implementar y ejecutar por parte del gobierno. Los empresarios también están preocupados por la inseguridad jurídica. El sector privado necesita señales claras por parte del gobierno en torno a la seguridad jurídica de algunos de los sectores, la estabilidad regulatoria en otros, como es el caso del sector eléctrico. ¿Están desmotivados los empresarios colombianos? Están desalentados, diría yo. Y sobre todo porque no hay certeza en sectores que son muy críticos. El sector eléctrico, por ejemplo, bajo la actual discusión de tarifas. El próximo viernes, el Consejo Gremial se reunirá con el ministro de Hacienda para presentar formalmente sus propuestas. La economía colombiana solo creció 0.23% en agosto, según el DANE. Esta gráfica muestra la desaceleración registrada en el crecimiento económico del país. En julio de este año el crecimiento fue de 1.18%. En agosto bajó a solo el 0.23%. Para el octavo mes de 2023, las actividades primarias que contemplan el agro crecieron 1.19%. Las secundarias referidas a las manufacturas cayeron 7.03% y las terciarias crecieron 1.68%. El presidente de la Cámara de la Construcción, Guillermo Herrera, advirtió sobre un aumento en los desistimientos para compra de vivienda. El gremio de la construcción hizo público en Barranquilla un considerable descenso en ventas, inicio y lanzamiento de nuevos proyectos de viviendas en el país en lo que va corrido del año. La caída de las ventas ha sido estrepitosa y continúa en los últimos 15 meses. Los desistimientos de vivienda se han incrementado en lo que va del año un 90%, 30.000 hogares desistieron de su decisión de compra y de estos cerca de 23.000 querían comprar vivienda social. Camacol llamó la atención porque el mercado en este año es el 50% de lo que era en el 2022. El presidente de Camacol consideró que el tablero en rojo para la construcción se da, entre otros factores, por la inflación y las altas tasas de los créditos hipotecarios. El Fondo Nacional del Ahorro anunció nuevas líneas de crédito de compra de vivienda para las familias más pobres. Los nuevos créditos hipotecarios para familias pobres del Fondo Nacional del Ahorro aplican para la compra de viviendas hasta de 104 millones de pesos. Los solicitantes deben estar afiliados al fondo. Los ingresos de los hogares no deben superar los 2,3 millones de pesos mensuales y la solicitud debe ser para créditos en VR. Queremos llegar a la población más vulnerable del país. Con esta línea queremos atender a todas esas personas que tienen unos menores ingresos para ayudarles a cumplir su sueño de tener casa propia. Los aspirantes deben presentar una cuota inicial de 21 millones de pesos y se les financiará hasta el 80% del valor del inmueble a un plazo de 30 años.
Entre tanto, el director del Comité de la Regla Fiscal, Andrés Velasco, alertó por un aumento de la deuda pública para el próximo año. Después de la pandemia, los niveles de la deuda pública han bajado, pero no lo suficiente. Desde el primer trimestre de 2022, la deuda se ubicaba en 759 billones de pesos, pasando a 795 billones en segundo trimestre. Para el tercer periodo subió a 848 billones y cerró el año en 894 billones de pesos. Ya en 2023 arrancó en 900 billones de pesos, pero bajó en el segundo trimestre a 887 billones de pesos. ¿Pero por qué esta tendencia? El Comité Fiscal explica. La nación, para poder financiar el presupuesto, va a necesitar, ¿cierto?, por el déficit fiscal y por las amortizaciones que hay que pagar, de colocaciones nuevas de deuda de financiamiento por cerca de 122 billones de pesos en total. Para el directivo, la preocupación es para el 2024, ya que los niveles de gastos son muy altos y eso puede llevar a un mayor endeudamiento. De hecho, sube el déficit fiscal al 4,4%. Tenemos un nivel de deuda que ya nos tiene pagando 1 de cada 4 pesos de recaudo tributario en intereses, de ser prudentes, para continuar con la consolidación fiscal, con la reducción de los déficits y la reducción de la deuda pública. Se espera que estos aspectos no afecten la regla fiscal. Una encuesta del Banco de la República proyecta una menor inflación en octubre. La encuesta de expectativas del Banco de la República, que toma el pulso del mercado financiero sobre la inflación, revela que para el mes de octubre se espera un índice de precios al consumidor de 0,36%, siendo menor al 0,72% del mismo mes de 2022. Con ello, la inflación seguirá cediendo, llegando desde el 10,99% al 10,59% en su variación anual. La mayoría de sectores, sobre todo alimentos, se estabilizan en sus precios. El panorama refleja una expectativa del mercado de una reducción de las tasas de interés, pero solo hasta diciembre. El recorte estaría por los 50 puntos básicos, bajando a los 12,75%. Es posible que permanezcan altas durante un mayor periodo de tiempo y las bajas que esperamos en el 2024 no se den tan pronto como lo esperamos. El mayor riesgo para la inflación se mantiene con el fenómeno del Niño. La producción de café aumentó 2%, alcanzó los 849.000 sacos en septiembre. Según la Federación Nacional de Cafeteros, también las exportaciones aumentaron. Sin embargo, en el año corrido se mantienen las cifras negativas de la producción del grano. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,37% a 1.134 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió, con una valorización de 5,77% a 1.888 pesos. La acción preferencial del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 2,57% a 12.120 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 9.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,70% a 26.980 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana jueves, será de 4.227 pesos con 39 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.950 pesos y la venden en 4.010 pesos. Un euro cuesta 4.433 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.58. El azúcar se transó en 27,49 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $87.14. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $91.39. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.645 pesos. Noticentro 1 CMI revela la encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto para la alcaldía de Medellín. Estos son los resultados. Si las elecciones para la alcaldía de Medellín fueran mañana, ¿qué tan probable es que usted vote? Definitivamente sí votaría 82%, probablemente sí votaría 18%. Pensando en las próximas elecciones del 29 de octubre a la alcaldía de Medellín, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Federico Gutiérrez Zuluaga, 56%. Juan Carlos Upegui Vanegas, 15%. Albert Giordano Corredor, 2%. Gilberto Tobón Sanín, 2%.
Voto en blanco 4%, ninguno 2%, no sabe, no responde 10%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.